la crisis económica, me preocupa también enormemente la desconfianza que parece estar extendiéndose en algunos sectores de la opinión pública respecto a la credibilidad y prestigio de algunas de nuestras instituciones. Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar. Era un chico quien se podía confiar, pero claro que todo el monte no es orégano, ni mucho menos. ¿Usted se ha enriquecido con la política? Mire, yo 20 años después tengo lo mismo que tenía, vendí un chalet que tenía comprado en el año 86 y he comprado el piso del famoso Palacete. Este es mi patrimonio. No siempre decía la verdad. Mejor dicho, no la decía nunca. Recuerdo que una vez robó una pluma estilográfica. Yo no quise ponerle en un compromiso. Ya saben lo que dice la moderna pedagogía de estas cosas, así que les dije a todos, ahora vamos a cerrar los ojos y el que haya cogido la pluma, que la devuelva. Era buenísimo, siempre fue un ángel bendito. Vamos, si fuese un bendito, ¿de qué nos íbamos a disfrazar así? Mire, es un gáster. Ay, no. Era tan sensible y tan poquita cosa. Acuérdate. No le haga caso. A veces exageraba la verdad. Y a veces pienso que se quedaba cortísimo. De usted se dice que usted llevó un tren de vida altísimo cuando estaba de presidente de las Islas Baleares. Él no quería ser una carga para nosotros y por eso se independizó, para vivir su vida y hacerse a sí mismo. Es el tren de vida que podíamos permitirnos con el dinero que ganábamos, lógicamente, legalmente. Una vez te hizo un regalo precioso por Navidad. Una estupidez, un cuadro de Velázquez. Se necesita ser burro, no tenía idea buena y el muy cretino lo había robado. ¿Lo sabía usted? No. Usted tenía un sueldo de presidente de la comunidad autónoma que igual no daba para vivir en un piso de un palacio del centro de Palma. Nosotros no nos dábamos cuenta. Vamos a ver, mujer, sé sincera, di la verdad, este señor era un granuja, un verdadero granuja. Yo creo que si hubiera tenido éxito en su carrera criminal, se sentiría mejor. Pero a mí lo que me llega es que muchos políticos de esa comunidad autónoma han sido juzgados, de Unión Mallorquina, del Partido Popular, algunos han llegado a la cárcel. ¿Qué pasó durante esos 4 años en esa comunidad autónoma para que luego haya pasado todo lo que ha pasado? Yo creo que no pasa ni pasó nada en Baleares que no pase en ningún otro lugar. ¿No había más ladrones en la política que en otros sitios? Sin duda que no. No. ¿No había más delincuentes en la política que en otros sitios? Sin duda que no. ¿Qué? Sin duda que no. Es injusto que no esté entre los 10 criminales más buscados del año. Yo estas cosas no voy a entrar. Si pensara tanto en ser honrado como piensa en que es muy listo. Hay demasiadas recomendaciones, hasta en esto. Ni es el caso Baleares un caso especial, ni por supuesto se puede identificar ese caso con el Partido Popular, porque no es verdad. Tenemos que hacer cosas que todos salgamos beneficiados de la mejor forma posible. Así, con una charla informal, comienza la negociación por las obras de un polígono industrial en Sisante, este pueblo de apenas 18.000 habitantes a 100 kilómetros de Cuenca. En la conversación, 2 empresarios, Ángel Villalba y otro que responde al nombre de Antonio. El tercero es Emilio Algarra, hermano de la alcaldesa popular de Sisante. Me lo oirás a mí siempre decir que el dinero lo mejor que puede hacer uno es repartirlo, porque ganamos todo esto costes. De las negociaciones de su hermano, la alcaldesa dice no saber nada. Yo he jugado limpio, puedo ir con las manos totalmente, las tengo totalmente las manos transparentes. ¿Por qué su hermano aparece en una grabación negociando? Pues no lo sé, no lo sé. Pero el caso es que Emilio, que no desempeña ningún cargo en el ayuntamiento, no duda en poner cifras. Aquí hay un presupuesto de urbanización de esto de 3 millones de euros, ¿vale? Esto todos sabemos que esto aproximadamente con 1,5, 1,700 se ha urbanizado, lo suficiente como para pagar el suelo que uno tiene que pagar, ¿entiendes? Y como a su vez para pagar una comisión que te va a pagar uno por debajo. La diferencia, cerca de 1,5 millones de euros con los que pagar la adjudicación del concurso, por encima incluso de otras empresas que legalmente dan mejores condiciones al ayuntamiento. Si tiene 3 novios, pues no, el ayuntamiento se lo va a dar a quien el ayuntamiento estime, que en este caso va a estimar que eres tú y a ti te lo va a dar.
al ciudadano de Baleares le diría que nuestra colaboración con el Duque de Palma se hizo pensando que era beneficiosa para Baleares. Bingo. Que luego puede no haber sido, es otra historia. Pero se hizo pensando que nos beneficiaba. ¿Qué? Porque a mí me interesaba la colaboración con el Duque de Palma. ¿Por qué? Porque es el Duque de Palma. ¿Cómo lleva usted eso de ser Duque de Palma? Yo creo que bien. Quizá no soy la persona más idónea para juzgar esto. Quizá los españoles tengan que juzgarlo con más criterio. Es que puede haber gente que nos esté viendo y que piense que igual es que no somos todos iguales ante un presidente autonómico. Es un título que se lleva cada día que uno se levanta. Como en todo, yo creo que hay que intentar ser una persona íntegra en todos los aspectos de la vida. No somos todos iguales. La justicia es igual para todos. Ya. Mira, déjame hablar. Hay que reconocer las cosas. Estaba Queramos clarísimo. o no, hay que reconocerlo. Estaba clarísimo. La culpa es nuestra. Calla, ¿me dejas meter baza a mí o no? Lo sabía que estaba echado a perder. Gracias a Dios pudimos dar con él en los barrios bajos del este de Nueva York, donde vivía por aquel entonces en una miserable casa de alquiler. Buenas noches. Estas Navidades, en un intento por ser original, me gustaría presentar a todos los españoles este vídeo musical. Y me gustaría dedicárselo a mi queridísimo yerno, don Iñaki Urdangarín, Duque de Palma, al que, como veréis, valoro y aprecio con orgullo. Ay, el Urdangarín metió mano en la caja. Ay, el Urdangarín me ha pillado con la mano en la masa. ¿Qué cala de organizado ustedes? Tenemos una constitución perfectamente organizada y nadie es culpable hasta que los jueces no lo digan, con lo cual, a callar. Estemos unidos. España lo merece y lo necesita. Franco encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería, y nos dejó una España maravillosa, una España arriba, una patria limpia, llena de alegría, y nos lo han destruido, nos lo han dejado llena de terrorismo, de miseria, de anarquía. Nos están destrozando todo, los impuestos nos destruyen, nos deshacen todo. Defendemos España, defendemos nuestro caudillo, que sacrificó su vida por la patria y murió en una habitación miserable de la seguridad social. Ahí murió nuestro caudillo. ¿Y ellos cómo viven? ¿Cómo están? Nuestro caudillo cómo vivía, y ellos en palacios. Ahí está Carrero Blanco en una casa corriente y vulgar. ¿Y estos señores dónde viven? En el Palacio de la Moncloa, con un gasto enorme. Carrero Blanco cómo murió en un coche, y estos señores todo ¿qué? Helicópteros movilizando la aviación. Señores, nos están arruinando miserablemente. ¡Arriba España! Vencimos y venceremos. Tenemos fe en Dios. Somos católicos, apostólicos, romanos. Sabemos que tenemos que pasar este baño de sangre, pero el Sagrado Corazón de Jesús nos ayudará. ¿Qué le diría al espectador que está en su casa y después de ver esta conversación piensa, pues yo no me creo nada de lo que me ha dicho el señor Llamamatas?